los compañeros que no puedan asistir de forma síncrona, pues puedan visionarla y demás. Vale, entonces, como os comentaba antes, voy a ir compartiendo pantalla y la sesión de hoy la vamos a dedicar, a ver, compartir toda mi pantalla. Vale, entonces la sesión de hoy la vamos a dedicar, es la sesión previa al examen, entonces la vamos a dedicar a repasar, bueno, ver cuáles han sido los contenidos que hemos estado viendo, ¿vale? Y sobre todo, pues reforzar la metodología KDD, ¿vale? Un poquito a nivel de repaso de qué es lo que hemos estado viendo y también resolver las dudas que tengáis. Entonces, creo que vamos a empezar, antes de meternos en el repaso, si queréis, vamos a contextualizarnos en el examen para así también pues, saber un poquito cómo va a ser el examen a nivel de las características generales y las normas de lo que está permitido y no está permitido, ¿vale? Así como las franjas horarias que tenemos, aunque ya después de esta sesión mañana mandaré un anuncio, ¿vale? Recordando todo esto y refrescando los detalles para la gente que no haya asistido a la sesión y también para que lo tengáis. Pero bueno, entonces empezamos por eso, hablando del examen y después ya nos metemos a repasar revisar un poquito lo que hemos estado viendo, hacer algún ejercicio práctico y nada, y desearos mucha suerte en el examen. Entonces, bueno, apelando a... Ya estáis viendo mi pantalla, sí. Como vemos y como pone en la guía de la asignatura, el examen tiene dos franjas, ¿vale? La franja A y la franja B, es decir, en España por la mañana y por la tarde. Vale, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podéis hacerla en una de las dos franjas, pero no en las dos. ¿Vale? Es decir, tenéis que escoger la que queráis, pero solo vais a tener un único intento para realizar el examen. ¿Vale? Entonces, bueno, pues decidís qué franja os viene bien. Es el próximo 15, es decir, el jueves. ¿Vale? Y nada, eso sería en primera convocatoria y en segunda convocatoria ya la tendríamos el 26 de marzo, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a centrar en esta primera, que la tenemos dentro de 2 días. ¿En qué va a consistir el examen? Pues el examen van a ser preguntas tipo test, ¿vale? Que vais a tener que ir contestando. Habrá un total de unas 20-25 preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en base a eso, pues realizáis el examen, lo completáis y ya, pues eso, pues ya llegarían las calificaciones después de ello. No os asustéis porque si habéis estado siguiendo las clases, las sesiones, hemos estado trabajando los conceptos, es un examen realizable y aprobable, ¿vale? Entonces, os animo a que estudiéis, a que reforcéis lo que hemos visto, que lo entendáis y nada, y que hagáis el examen y seguro que os sale bien, ¿vale? Porque al final será sobre cosas que hemos estado viendo en la asignatura y en las sesiones. ¿Vale? Entonces, bueno, comentar que tenemos estas dos franjas. A ver, la pregunta. No restan, Gemma. Vale, volvemos a ver. Puede haber respuesta múltiple. En caso de que la hubiera, puede darse el caso de alguna de las preguntas, pero en caso de que la hubiera, está especificado. ¿Vale? Es decir, sabréis si tenéis que escoger una única opción o más de una. ¿Vale? Eso ya está en la misma pregunta, se os explica. Vale, entonces, normas del examen. A ver, otra pregunta, a ver. No, son todas de contestar, es decir, de test, tipo test, ¿vale? No hay que hacer desarrollo, nada, es tipo test. Vale, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esto es bastante genérico y estas normas son bastante extendibles a todas las asignaturas que estáis cursando y que tendréis y que estaréis haciendo los exámenes, ¿vale? Entonces, ¿qué no está permitido? Ay, perdón, tener encendidos, eso es lo que tiene que estar, ¿vale? Aquí sería no tener, perdonad, aquí, no tener, lo voy a escribir aquí. Bueno, pues aquí sería, esto es no tener las dos cámaras, ¿vale? Es decir, esto lo vamos a modificar, sería no tener encendido Small. ¿Vale? Si no tenemos small, automáticamente se anula el examen, ¿vale? Entonces, entiendo que para otros exámenes ya os habréis dado de alta
ya habéis hecho el registro biométrico, ya sabréis cómo se tiene que utilizar, qué funciona, qué no. Entonces, tener en cuenta esto, que tiene que estar durante la realización del examen SMORE abierto. Otra cosa, las cámaras SMORE, cuando está encendido, aparece un piloto verde, ¿vale? Entonces eso está guay porque tenemos SMORE funcionando, pero tenemos que verificar que las cámaras están posicionadas tal cual os han comentado pues bueno, en el manual que está de formación, en el manual este que os facilitan de buenas prácticas de SMORE y para los exámenes, ¿vale? Es decir, tenemos que tener la cámara principal, que sería la que nos está enfocando de forma de frente, ¿vale? Es decir, como la webcam típica de los ordenadores, de los portátiles, y después tenemos que tener otra cámara externa en la cual esté encarada de forma como también os han indicado, y que se pueda ver pues, el escritorio, que las dos manos, lo que estáis haciendo y que se pueda controlar un poco el entorno, ¿vale? Entonces, atended a estas normas que se os facilitan porque realmente es súper importante, porque ahí pueden producirse, si por una mala colocación de la cámara exterior o externa, perdón, se puede anular el examen, ¿vale? Entonces, eso, muchísimo cuidado. Pero bueno, muchísimo cuidado, pero a la vez tranquilidad. Si lo ponéis bien, no pasa nada y todo está bien, ¿vale? Entonces, importantísimo que tengáis el registro hecho y que sepáis cómo tenéis que poner las cámaras. No usar un segundo monitor. En este caso, no uséis el monitor. Aunque tengáis dos monitores, no le deis a apagar la pantalla y que quede conectado, ¿vale? Porque lo detectamos y entonces esto sería el uso de segundo monitor, ¿vale? Entonces el monitor, para aseguraros, lo desconectáis. Si estáis usando un segundo conector, pues lo desconectáis y listo, ¿vale? Porque no se permite el uso. Después, lo que no está permitido es que no se pueda reconocer el rostro, es decir, pues que se apague la cámara, que haya una mala iluminación, el rostro fuera de la cámara, ¿vale? Es decir, tenemos que ir alineado con la primera norma que os he comentado. Tenemos que hacer un buen uso del SMORE, como nos han indicado. Después tampoco puede haber otras personas en la sala. Tener auriculares puesto tampoco, hablar, aunque solo sea pensar en voz alta tampoco, ejecutar cualquier programa o software, incluso en segundo plano. Esto es súper importante porque cuando vayáis a hacer el examen solo podéis tener el navegador abierto, ¿vale? Que es donde estaréis haciendo el examen. Entonces, aseguraros de que todas las apps que tengáis de mensajería instantánea, yo que sé, Teams, WhatsApp, Discord, todos los que tengáis, que no estén ejecutándose en segundo plano, ¿vale? Porque si nosotros tenemos registro de que este tipo de mensajería se está utilizando durante el examen, pues podemos pensar que es un uso malicioso, por tanto, se anularía el examen, ¿vale? Entonces, aseguraros de que no hay este tipo de aplicaciones ejecutándose. Después tampoco podemos navegar en Internet, ¿vale? Aunque se permita el navegador, no podemos estar, pues bueno, esta pregunta la voy a buscar, no, ¿vale? Aquí, tener activo Skype, WhatsApp, TeamViewer, Teams, lo que hemos comentado también antes. No se puede usar el teléfono móvil. La única manera que podría estar permitido este uso del teléfono móvil es que usarais el móvil como cámara externa, ¿vale? Si usáis el móvil como cámara externa, pues estaría permitido para eso, pero no para usarlo en cualquier otro tipo de tarea. Después, no realizar ningún comportamiento que pueda verse que sea pues, dudoso, ¿no? O que pueda hacernos sospechar de que estáis intentando pues, copiar o hacer algún tipo de comportamiento indebido, ¿vale? Entonces, también trabajarlo. Tener más de una pantalla u otros dispositivos externos conectados, alineado con lo que he comentado antes. Hacer capturas de pantalla durante el examen, eso tampoco está permitido, ¿vale? Utilizar comandos como el de copiar y pegar, tampoco podemos hacer eso. Y hacer el examen en una máquina virtual, tampoco. Vale, entonces, solo está permitido tener abierto una única pestaña del navegador en la cual se tenga el examen. Por favor, cerrar cualquier otro tipo de programa que no sea el navegador y verificar los que se estén ejecutando en segundo planos. Para problemas técnicos, por ejemplo, imaginaos que durante la realización del examen, pues no se os conecta SMORE, o sea, cualquier cosa que pase, pues tenéis que contactar con soporte técnico, ¿vale? Y me ponéis en copia a mí para tener constancia que habéis tenido este problema, que se has trabajado en ello, etcétera, ¿vale? Y un problema técnico no es perder la conexión a internet o que la batería del portátil se haya agotado, es decir, problemas técnicos es pues que no se pueda entrar a Blackboard, a la aula virtual, a que SMORE esté cayendo, que no funcione, que no se encienda, etcétera, ¿vale? Por eso yo os animo que antes de los exámenes, supongo que ya habréis hecho y esto lo habréis hecho ya, pero que bueno, que el examen de prueba o que este manual que os facilitan para el uso de SMORE, que le hagáis caso, ¿vale? Entonces, nada, estas serían las, digamos, las, perdón, las normas que tenemos que tener en cuenta.
para la realización del examen. ¿Alguna duda? Vale, no hay ninguna duda. Y Alejandro comenta, ¿habrá preguntas sobre la práctica? No, sobre la práctica entiendo que es de la actividad guiada. De esa actividad en cuestión no habrá preguntas porque esa parte se evalúa con las actividades que habéis estado entregando. ¿Vale? Entonces, por esa parte no os preocupéis, que no se preguntará nada de la actividad evaluable. ¿Vale? Pero sí que, por ejemplo, a lo mejor se puede dar la casuística de que reflexionéis sobre algún aspecto, qué haríais, qué paso sería el siguiente que haríais si estuvieseis en un supuesto práctico, eso se puede preguntar, ¿vale? Pero así en particular sobre la parte esta, no. No, Roger, este tipo de cálculos no habrá que hacerlos. Se puede dar la casuística de decir, bueno, que tengas que escoger, bueno, pues cuáles serían los indicadores y estadísticos que analizaría o tendría en cuenta si quiero hacer un descriptivo de una base de datos o de un dataset y que haya pues moda, media, mediana, y otra opción sea, yo qué sé, la forma, la envolvente, no sé, distintas opciones y entonces la que sea la verdadera pues tengáis que escogerla y que una de esas opciones contemple pues la media, la moda o la mediana, ¿vale? O la definición, por ejemplo, se entiende por mediana tal por ejemplo, es verdadero o falso. ¿Da lo mismo usar la media que la mediana? Puede ser, ¿vale? Todo ese tipo de preguntas se pueden dar, pero hacer el cálculo como tal no. Vale. Vale, entonces, alineado con esto, lo que vamos a ver es, bueno, a repasar todo el contenido que hemos estado viendo y pues de forma resumida, en esta parte de la guía docente, pues la verdad es que se explica bastante, es que quedan claros los temas que hemos visto, ¿no? Entonces, en el tema 1, pues estuvimos comentando, pues bueno, el dataset, que son las características, lo de las filas, columnas, ¿vale? Cómo se puede estructurar un dataset, si, bueno, puede ser estructurado o no estructurado, tipos de datos, ¿vale? Es decir, podemos estar jugando desde datos que son tabulares, estructurados, que en formato CSV, o en formato base de datos relacional, hasta una base de datos no estructurada, como puede ser un MongoDB, como pueden ser JSON que sea en formato no tabular, que también, por ejemplo, datos no estructurados o semiestructurados, como por ejemplo, pues un documento de texto, ¿vale? Es decir, podemos tener muchos tipos de datos, pero tenemos que tener claro qué tipología en base a la naturaleza del dato son, por ejemplo, pues si son datos, cada una de las columnas o cada uno de los elementos de este dataset, tenemos que saber si pues son variables continuas, discretas, si son variables categóricas, si son variables nominales, ¿vale? Todo este tipo de diferenciación, ¿vale? Tenemos que ser capaces de hacerla, ¿vale? Es decir, saber cómo son mis datos, qué tipos son, tenemos que tenerlo claro y saberlo. Después, en el tema 2, estuvimos viendo el proceso KDD y sus etapas, ¿vale? De esta parte, lo que tenemos que tener claro es, pues bueno, pues entender cómo es el proceso KDD, qué es un proceso iterativo, cuáles son las fases, en qué consiste cada una de las fases, cuál iría primero, cuál iría segundo, en qué consiste en cada una de ellas, ¿vale? Esto es lo que se espera de que tengamos claro en este tema. Después, en el tema 3, pues bueno, las distintas representaciones gráficas de las variables, ¿vale? En qué parte entraría esto dentro del proceso KDD, en qué consiste, qué pretendemos con las representaciones gráficas, etcétera. Después también, bueno, pues en el tema 5, tanto el tema 5 como el tema 6, lo que vemos son técnicas de aprendizaje Machine Learning, ¿vale? Es decir, técnicas no supervisadas y supervisadas. Lo que tenemos que tener aquí claro, pues cuál es la diferencia entre ambas técnicas, cuándo se puede usar una, cuando se usaría la otra, y a alto nivel, pues ejemplos de algoritmos, ¿vale? Que pues, se pueden utilizar, pues random forest, por un lado, o regresión lineal, regresión logística, etcétera, ¿vale? Un poquito, esto sería lo que tendríamos que saber. En el tema 7, pues bueno, en el tema 7 lo que vamos a ver, pues qué es la evaluación, ¿no? Que sería pues una de las etapas también del proceso KDD, en que se consiste en voy a evaluar cómo han sido mis resultados de minería de datos y pues comparar distintas opciones, ¿vale? Entonces, pues
pues bueno, pues también un poquito en qué consiste, qué hacemos en esta parte, ¿no? A ver, preguntas. No, Jesús, no. No, como comenté en su día, lo que tenemos que conocer es a alto nivel, ¿vale? A ver. Vale, ahora hablamos de eso, Alejandro, pero contesto primero a Jesús. A ver, no hay que saber cómo funciona estrictamente cada uno de los modelos, sino que, por ejemplo, saber diferenciar entre un problema de clasificación, entre un problema de regresión, que es un problema de aprendizaje supervisado, cuál es un problema de aprendizaje no supervisado y cuáles son los modelos que podríamos ver en cada uno de este tipo de aprendizaje. Pues bueno, por una parte, pues tenemos no supervisado, pues los problemas de clustering, por ejemplo, de detección de valores anómalos. En la parte de supervisado, pues problemas de regresión, de clasificación, ¿vale? Ese tipo de alto nivel. La parte de modelos a alto nivel, porque ya en otras asignaturas ya entraréis en más detalle en ellos. Y volviendo a Alejandro, retrasó la entrega de las actividades del miércoles al domingo. Vale, a ver si queréis que os pueda ayudar. Por mi parte no hay problema, podemos cambiarla. Si veis que os puede ayudar y facilitar para centraros ahora en entregarla en realizar el examen y después focalizaros un poquito en la entrega, pues sin problema la cambiamos al domingo. Más no, porque tengo que cerrar actas y demás y corregir, pero hasta el domingo venga, lo hacemos sin problema. Vale, pues nada, junto con el anuncio lo muevo. Vale, perfecto. Vale, pues eso sería por esa parte y ahora vamos a entrar. Nada, indica, como ya le comenté a un compañero tuyo, ningún problema. La idea es que en la actividad 1 me centraré evaluando la etapa que corresponde a esta actividad y en la otra la etapa que corresponde a la segunda actividad. Pero sí, se puede usar el mismo notebook para las dos entregas. Entregando sí que tiene que haber un documento entregado para cada una de las actividades, ¿vale? Porque tiene que quedar la evidencia. Pero no hay problema en que se entregue el mismo notebook y yo lo corrijo, centrándome en lo que he dicho, en una parte en una y en la otra en la otra. ¿Se entrega como notebook o como PDF? Nada, o sea, como notebook seguro, ¿vale? En la primera actividad, como se tenía que comentar la elección del dataset, cuál era el problema que queríamos resolver, la justificación de la motivación y tal, pues esto tiene que tener texto, ¿vale? Texto que hayáis hecho vosotros y justificando y demás y explicando qué es cómo habéis creado el dataset o de dónde lo habéis sacado, etcétera. Todo eso se tiene que comentar. Este texto, porque ahí tiene que haber texto, este texto puede ir, si lo preferís, en un documento, en un PDF y después el notebook con todo el código también comentado y explicado para que sepamos que habéis sabido razonar lo que se está haciendo. Por mi parte, ningún problema. ¿Qué decís? Utilizo las celdas de Markdown del notebook para justificar esto que se comenta de dónde viene el dataset, por qué, cómo son las variables, también valdría. ¿Vale? Es decir, como vosotros os sentáis más cómodo, lo único es que se tiene que haber la justificación que comentamos, ¿vale? Vale, indica, vale, genial. En mi caso también he entregado la base de datos, pues sí, perfecto, indica, o sea, genial. Gema, yo no pude realizar la conexión API, lo cargué directamente y lo subí junto con perfecto también, o sea, ningún problema. O sea, muy bien. Fenomenal. Vale, entonces, vale, aquí, ¿vale? Para repasar un poquito todo lo que viene siendo, si os fijáis, los temas que hemos estado viendo durante la asignatura de minería de datos están estrictamente relacionados con las fases del proceso KDB. A ver, si solo hemos entregado el... Sí, claro, Gema. Optáis en la misma nota, lo único que tiene que haber, lo que he comentado, o sea, no me vale entregar un notebook y que no haya ningún tipo de razonamiento,
¿sabes? Es decir, tiene que ser un notebook que esté el código y nutrido con la justificación del dataset que he escogido, súper. Entonces, sí, sí. Lo de entregar el notebook y entregar un PDF y demás es por comodidad, ¿vale? Como más cómodos os sentáis o más seguros y demás, ¿vale? Entonces, ningún problema. Mientras esté el contenido que he comentado, la opción que escojáis sería perfecta. Vale, entonces, lo que estaba comentando para así un poquito a modo de repaso. Todos los temas que hemos estado viendo, si os fijáis, han estado entrando como un poquito más en detalle y comentando un poquito más cada una de las fases que tiene el proceso KDD. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería el proceso KDD? Pues el proceso KDD es una metodología, ¿vale? Que nos indica unas muy buenas prácticas de cómo partir de un conjunto de datos que tengamos hasta llegar al conocimiento, a la extracción de conocimiento de estos mismos datos, ¿vale? A sacar los insights que puedo yo interpretar de estos datos. En las primeras, ¿qué tengo que tener yo claro en las primeras etapas? Pues bueno, ¿qué datos tengo yo disponibles? ¿Vale? O sea, a priori, pues tengo que ver, pues bueno, pues si el formato ideal o como yo me desearía tener los datos, seguramente no lo tenga, pero tengo que saber o conocer qué datos tengo disponibles. ¿Y en qué formato me viene? Porque así ya en los siguientes pasos iré pensando cuáles son los procesamientos que tengo que hacer. Pero primero es saber los datos que tengo disponibles, pero antes de eso tengo que saber el problema que quiero resolver, ¿vale? Es decir, me tengo que plantear un objetivo y todos estos análisis y todos estos procesos tienen un objetivo, tienen que cumplir un objetivo y, pues bueno, pues evaluar evaluar las tendencias en el mercado, segmentar mis clientes para hacer una planificación de mis campañas de marketing mejor. Es decir, tenemos que tener un objetivo, un plan y un problema a resolver, ¿vale? Entonces, con este objetivo y sabiendo los datos que tengo disponible o el alcance al que quiero llegar, ¿vale? Pues bueno, pues estos datos son los que tengo disponibles en mi empresa, son los que voy a usar. O también podría enriquecer estos datos con algunos que hay por ahí, open source relativos a, no sé, a características de lo que sea, pues los añado, ¿vale? Entonces tengo que hacer esta planificación y seleccionar los datos que voy a utilizar, ¿vale? Entonces con estos datos que voy a utilizar ya empezaré todo este proceso. Bueno, ya lo he empezado al seleccionar los datos, ¿no? Pero continuaré avanzando con este proceso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, llegado un momento, llega un punto de todo este flujo en el que pues, no, los resultados que estoy obteniendo no me convencen o digo, ostras, pues igual, no sé, han salido unos datasets, se han publicado unos datasets que me ayudarían un montón o me he dado cuenta de que existe una API nueva que puedo utilizar estos datos. Pues seguramente tendría que volver a este puntito, al punto casi inicial de los datos y agregar este dataset a todo el análisis que estoy haciendo y volver a pasar por los steps siguientes, ¿vale? Entonces, yo tengo los datitos que quiero utilizar alineados con mi objetivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer este preprocesado, ¿vale? Un preprocesado de los datos. En esta parte, antes también para hacer el preprocesado, tengo que meterme dentro del dataset. Tengo que ver cómo son, o sea, pues cuántas filas tengo. Es decir, cuántos registros tengo de estos datasets. ¿Qué relación? Si tengo solamente un dataset, estupendísimo. Pero si tengo más de un dataset, ¿cómo voy a linkar estos datasets? ¿Vale? ¿Cuál va a ser la unión? ¿Qué característica va a linkar todos los datasets que tengo yo disponibles, ¿vale? Para así también poder hacer el análisis, porque si nos tendríamos datos aislados, ¿vale? Entonces, a ver. Exacto, Roger, en la parte esta de caracterización de los datos que tengo. Pues ahí tengo que ver, pues eso, cuántas instancias tengo, cuáles son las distribuciones de los datos que tengo, para ver también pues si hay datos que, pues bueno, pues a lo mejor no son relevantes o no me aportan mucho, ¿no? Entonces, pues tengo que hacer este análisis, este primer análisis. Una vez tenga todo esto, lo que tengo que hacer es también limpiar los datos. ¿Por qué? Pues porque seguramente yo cada una de las columnas, bueno, antes de limpiarlo tengo que definir cada característica, cada variable de qué tipología es. Y teníamos, ¿qué tipos teníamos? Teníamos, a ver si puedo escribir aquí. Sí, teníamos datos, digamos, categóricos y datos numéricos, ¿no? Estos podían ser continuos o discretos,
¿vale? Mientras que los datos categóricos podían ser ordinales o nominales. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos estos datos? Pues bueno, los datos categóricos lo que nos definen es una categoría, ¿vale? Por ejemplo, pues una categoría o clase, pues gato, perro, manzana, bien, mal, ¿vale? Todo lo que sea que no sea numérico, ¿vale? Todo lo que no esté numérico y sea textual va ahí, ¿vale? ¿Cuáles serían los ordinales? En los que dentro de su naturaleza hay embebido un orden. Pues, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿vale? Hay embebido un orden. O en los intensificadores de las típicas encuestas estas, te contestas si te ha gustado mucho una película. Pues poco, mucho, o sea, poco, nada, poco, mucho y muchísimo, ¿vale? Tengo como 4 niveles. Entonces, ahí dentro hay embebido un orden. Entonces, estos serían ordinales. Mientras que los que no hay embebido un orden sean nominales, que solamente los dicen una clase, una etiqueta, ¿vale? Y después, por otro lado, tenemos los datos numéricos que pueden ser continuos o discretos, ¿vale? Los continuos es aquellos en los que puedo tener decimales, ¿vale? Es decir, que hay una continuidad, pues por ejemplo, pues en el dinero, ¿no? En los euros, por ejemplo, pues el precio de la vivienda, pues eso es un valor continuo, porque tenemos comas, tenemos euros, céntimos, ¿vale? Es decir, que tenemos este tipo de dominio. Mientras que en los discretos son valores no decimales y también se pueden formar a partir de los continuos. Pueden también ser, por ejemplo, pues discretizaciones de los datos numéricos, ¿vale? Por ejemplo, pues nada, me voy a quedar solo con los euros. Pues a lo mejor eso también podría ser discreto. Si solo me quedo con la parte de euros y le quito las comas, ¿vale? Eso podría ser un valor discreto, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Pues porque sobre todo la diferenciación entre los datos categóricos y numéricos. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento que vamos a llevar a cabo o la limpieza de los datos va a ser distinta porque vamos a tener que aplicar distintas cosas, ¿vale? Y nada, entonces esto lo tenemos que tener claro. Y además también el tipo, ¿vale? Para asegurarnos de que cuando cargamos nuestro dataset, este dataset está cargado de forma de que los tipos de los datos se están respetando, ¿vale? Porque si no se respetan estos tipos, por ejemplo, si lo cargamos y todos son strings, todos son como cadenas, al final va a tomar todo como categórico y entonces no va a poderse realizar ningún cálculo matemático, ni vamos a poder realizar la media, ni la mediana, ni nada, ¿vale? Por eso también es importante revisar el tipo, porque cuando a veces hay números que se interpretan como strings, lo que suele pasar es que hay la introducción de algún dato que o se haya colado alguna letra o que, por ejemplo, pues el puntito y la coma, porque a veces eso también nos puede dar a jaleo, porque a veces el decimal se indica con el punto y a veces con la coma. Entonces, hay veces que si se ha hecho el dataset en un ordenador, después no se ha tenido en cuenta esto, se descarga en otro, tal cual, no sé qué, a veces puede darse la casuística de que esta coma se interprete como literal y por tanto ya toda la columna pasa a ser un objeto o una variable categórica, ¿vale? Entonces esto es algo que tenemos que explorar y se explora pues esto, ploteando, viendo, revisando, viendo y comprobando que los tipos se respetan, etcétera, ¿vale? Entonces esto sería en esta parte. Bien, ya tenemos todos los datos perfectos, ¿vale? Ahora quiero después me va a tocar hacer como una transformación, bueno, y además también ver cómo voy de datos faltantes, porque cuando yo llegue a la parte de minería de datos no me van a valer tener NaN. Entonces tengo que tomar decisiones en ese punto de evaluar cuántos datos faltantes tengo, qué hago si los imputo, elimino la variable, elimino la fila, etcétera. Todo este tipo de casuísticas las tenemos que ir revisando y tomando decisiones. Y como siempre digo, tomando decisiones y anotando y justificando el porqué de las decisiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor llego a este punto o al del data mining y no me convencen los resultados que estoy obteniendo, entonces iteraré y me volveré al principio, o al paso anterior, si considero que no tiene nada que ver con el procesamiento de datos y a lo mejor utilizo otro algoritmo, ¿no? Pero si yo tengo documentado y sé qué es lo que estoy haciendo, sabré lo que ya he hecho y por tanto lo que ya no tengo que probar, ¿vale? Porque ya pues tengo los resultados si me convencen o no. ¿Vale? Entonces, nada, hay también el tema de los datos faltantes, que ya como estuvimos viendo, también es algo que no hay una regla súper estricta, ¿vale? Sino que es un poquito, pues, la experiencia nos va a ir
nos va a ir nutriendo de qué hacer en cada una de las casuísticas, pero pues bueno, hay unas ciertas cosas o consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Si estamos imputando datos categóricos, pues al final tenemos que meter la moda, no nos va a dar una media porque se nos romperá esto. O, por ejemplo, si faltan muchos datos, pues no tiene sentido imputar a todo por la moda, porque al final, si tengo un 90% de datos faltantes y todos esos los imputo por un mismo valor, pues no me va a valer para nada. Entonces, es más fácil, pues más sencillo eliminar la columna. Si al contrario tengo un 5% o un 10% de datos faltantes, pues bueno, pues voy a imputar por la media o la mediana. ¿Y qué haría? Pues bueno, pues igual miraría la distribución y si son datos normales, pues por la media y si no es por la mediana. ¿Qué es lo que a veces hago yo? Siempre por la mediana, porque si al final son datos normales, la media y la mediana son muy cercanos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso son también estrategias. Y también se puede hacer interpolación. Lo que pasa con la interpolación es que para hacer interpolación en una misma variable, tiene que tener una secuencia, ¿vale? Porque si nos estaríamos interpolando un valor, haciéndolo depender del valor anterior y el posterior. ¿Vale? Entonces, eso tiene sentido, pues bueno, pues cuando tenemos datos que siguen un orden, cuando tenemos datos temporales, ¿vale? Eso sí que se puede hacer, ¿vale? Pero si los datos no son secuenciales, pues a veces lo de la interpolación da un poquito de miedo, ¿vale? Bien, entonces, aquí tendríamos ya esta parte, ya tendríamos entonces nuestro dataset preparado, ¿vale? Si limpio los datos con los tipos que tienen que ser, sin datos faltantes, vale, perfecto. Ahora, ¿qué nos pasará? Para meterlo a la parte de minería de datos, ¿vale? Para obtener modelos o obtener patrones, lo que tenemos que tener son datos que sean todos numéricos, ¿vale? Que tengan una representación numérica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Que los datos categóricos los vamos a tener que codificar, ¿vale? Y hemos visto también que teníamos distintas técnicas. Lo podemos hacer de forma ordinal, pues asignándole a un valor consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5 a las distintas clases. Esto a veces hay que tener cuidado, ¿por qué? Pues porque al final estamos metiendo un orden, ¿vale? Estamos infiriendo un orden. Cuando a lo mejor pera, manzana, zanahoria, tal, eso no tiene ningún orden, ¿vale? Entonces, ahí habría que tener en cuenta de asegurarnos, cuando se lo vayamos a meter al modelo, de que es una variable categórica. ¿Vale? Entonces, eso por esa parte. Después, en la parte de los datos numéricos, ¿qué es lo que nos tenemos que asegurar? Pues también de estandarizar. Hay algunos algoritmos que pueden ser más sensibles o menos sensibles, pero por lo general tenemos que el orden de magnitud de mis variables que no sea determinante a la hora de estimar los coeficientes, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final, imaginaros que si yo tengo variables que están en órdenes de magnitud de millón y el otra de décimas, ¿vale? Entonces al final, pues las del millón en la parte de computar residuos y obtener funciones de error van a tener más peso, ¿vale? Y voy a querer disminuir este error. Entonces, al final, lo suyo es que todas las variables estén en la misma escala o intentaré que estén en la misma escala, ¿vale? Para no meter nosotros por defecto este sesgo, ¿vale? Entonces, esto lo tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, datos numéricos los normalizamos o los escalamos y los datos categóricos los codificamos, ¿vale? Entonces, ya con este trabajo ya podríamos partir al siguiente paso, que es el de ver el modelo. A ver, las dudas. A ver. Vale, Gema, comenta, ¿qué duda tienes con la normalización y la estandarización? Si quieres puedes abrir el micro, ¿eh? Si te resulta más cómodo para hacer la pregunta. ¿Qué criterios sí que nos puede decir si utilizar estándar Scaler o min-max Scaler? Bueno, es muy buena pregunta, Gema, la verdad. Al final es un poquito también lo que comento por la experiencia y porque también hay muchos, por ejemplo, la estándar Scaler lo que te intenta hacer, ¿no? ¿Vale? Lo que intentamos hacer es como normalizar en base a una distribución normal o estándar,
una distribución estándar o normal. Entonces, al final, muchos algoritmos trabajan, por ejemplo, PCAs y demás, trabajan mejor cuando los datos son normales. Entonces, con el estándar Scaler lo que nos estamos asegurando es que estamos ajustando o estamos normalizando, por una parte, estos datos. Que tiendan a una distribución normal, ¿vale? Entonces, mientras que con el min-max scaler no, o sea, la distribución va a ser la misma de los datos, simplemente que van a estar acotados entre 0 y 1 o menos 1 y 1. ¿Vale? Entonces, un poquito también va a depender del algoritmo que vayamos a utilizar después, ¿vale? Entonces, si son métodos que son muy sensibles a que los datos sean normales o no, pues utilizaríamos un estándar Scaler, y si no, pues podríamos utilizar perfectamente el otro, ¿vale? Para que no haya efecto para que el valor absoluto de las variables no tuviera efecto. Gemma, ¿ha quedado clara la diferencia o me explayo un poquito más? Fenomenal. Vale, a ver, y ahora, Estefan, ¿el apartado de transformación solo se refiere a convertir los datos en categorías numéricos o todo lo anterior es preprocesamiento? A ver, ahí hay una línea muy, muy fina, porque sí que es cierto que aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasos, pero hay veces que también el proceso KDB, el preprocesado y la transformación, pues lo junta en un único paso, ¿vale? Porque al final estamos todo procesando los datos, ¿vale? Entonces, hay una línea muy fina entre preprocesar o procesar que, ¿vale? Entonces, depende un poquito del objetivo. Nada, hay sitios o hay literatura que lo encontraréis juntos, ¿vale? Pero el tema de la transformación sí que hace referencia pues a todo esto, al tema de transformar datos categóricos en numéricos, ¿vale? Para que puedan ser metidos a un modelo o a un algoritmo, y después también en la estandarización o la normalización de los datos numéricos. También es cierto que en esta parte también podríamos tener en cuenta cuando, por ejemplo, tenemos datos que no son normales, ¿vale? Antes de normalizarlo, a lo mejor la estrategia que puedo hacer antes de pasarle un estándar Scaler es, pues bueno, hacer alguna transformación logarítmica, se suele hacer para intentar que mi distribución se acerque más a una normal. Entonces, a partir de esa transformación, pues utilizar mis datos o hacerle una segunda transformación. ¿Vale? Entonces, nada, sí que estrictamente como lo estamos hablando en esta parte sería eso, sería la parte de crear nuevas variables a partir de variables categóricas, y las numéricas también transformándolas por una parte codificándolas y por la otra utilizando pues el escalado o la normalización. A ver, y el enriquecimiento de los datos, supongamos que tenemos una fuente de datos y encontramos más descripciones de esas fuentes de datos que ayudan al conjunto del dataset. Este paso iría, vale, aquí esto es como, vale, imagínate, estamos en este proceso y estoy aquí transformando los datos. Digo, ostras, he encontrado lo que decíamos antes, un dataset, que esto enriquecería mucho mi análisis, lo que sea. Pues bueno, esos datos que te han llegado nuevos o que no comentas, estarían aquí. Entonces, la opción que tendrías como dos vías, decir, pues bueno, sé que están ahí, voy a continuar haciendo mi análisis sobre estos datos, a ver qué me sale, pero o si no decir, bueno, yo quiero evaluar si esto tiene en cuenta. Volvería a esta parte y entonces lo que haría, bueno, el target ya estaría, los procesaría estos nuevos datos, vería cómo se pueden unir con los datos que ya tengo existentes, cómo estaría la relación y continuaría el flujo. En este caso, pues solo tendría que preprocesar estos datos nuevos, transformar estos datos nuevos y ya estaría. Entonces, con el dataset completo pasaría a esta parte, ¿vale? Es decir, como comentamos, este es un flujo que siempre podemos volver atrás y que es siempre muy iterativo, porque al final es muy rara vez que el primer paseo en este proceso encontremos lo que queremos buscar. A veces es muy poco probable, ¿vale? A no ser que sean datasets muy limpios o problemas muy definidos y muy concretos. Entonces, es bastante habitual lo que acabas de comentar, de que, ostras, me he enterado que, o he visto, mira, se me ha ocurrido, o he visto un paper que dice que con este problema que estoy analizando, pues la temperatura del lugar tiene mucho que ver. Pues vamos, no me lo pienso, me voy para acá,
veo cómo vienen mis datos, la granularidad, cómo puedo relacionarlos para incluirlo todo en un mismo dataset, los proceso por si acaso hay datos faltantes o tengo que hacer algún tipo de cosa, veo qué distribución tiene, no sé si son categóricos, los transformo y ¡pam! Ya vuelvo a estar en el punto donde estaba, pero con un dataset más grande. ¿Vale? Entonces, esto sería un poquito cómo se procesaría, o sea, cómo se procedería, perdón. Vale, entonces, siguiendo un poquito por esta parte, ¿vale? Entonces, aquí llegamos a la parte de los modelos. Vale, el número de variables que consideras para obtener F-score, lo fijamos, a ver, en el proceso de selección de características para reducir la dimensionalidad del dataset con Select Best, el número de variables que consideras para obtener el F-score o la información mutua, lo fijamos nosotros. El número de variables que consideras. Sí, a ver, en esa parte, en el Select KBest, tienes que seleccionar con el número de variables con las que te quieres quedar. ¿Vale? Lo que se suele hacer, o lo que a veces, por ejemplo, yo suelo hacer, es me obtengo todos o la información mutua o el F-score de todas las variables y entonces veo más o menos dónde hay un cambio de tendencia. Para yo quedarme, pues vale, y me voy a quedar con estas 10 primeras porque tengo 15 variables y las 10 primeras están todas pues con unos valores de F-score y información mutua interesantes sobre alrededor de, no sé, me lo voy a inventar, alrededor de uno y tengo el resto, 5 variables que están alrededor de 0. Entonces, pues esas 5 las voy a quitar, ¿vale? A ver, una buena práctica, bueno, es lo que, sí, más o menos alineado lo que te acabo de comentar un poquito, es sacar para todos y después que tú más o menos ven. Ahí sí que es cierto que como estamos sacando nuestras características, en esta parte sí que diría de no ser muy devoradores, es decir, de ser bastante conservadores. Si la diferencia se está muy clara, tienes muchas características, sí, pero si al final veis una disminución del F-score muy rampa, muy escalonada, pues a lo mejor la última la puedes quitar si es que coinciden en dos indicadores, pero si es muy rampita y con valores altos, pues mejor no quitemos nada y veremos cómo va el modelo. Y después pues podemos jugar en reduciendo de otra forma. Aunque el propio modelo se encargue de disminuir el peso de los coeficientes. ¿Vale? Entonces, ahí sí que es cierto que en esta fase de seleccionar nosotros con filtros las variables, os recomendaría eso, que fuerais conservadores. Que hombre, también si veis un escalón muy pronunciado y veis que después está alrededor de 0 y demás y que la diferencia es bastante significativa, pues lo quitamos y ya, y si así encuentro buenos resultados, fenomenal. Esto lo anoto y si después llego al modelo y digo, qué desastre de modelo, pues bueno, voy a ver qué cosas podría hacer, pues a lo mejor puedo incluir otras variables a ver qué pasa, ¿vale? Pero eso, entonces mi recomendación sería esa, que fuerais, que quitarais, porque al final, pues si se ve claramente de que hay una disminución muy clara y que hay variables que no aportan prácticamente nada, pues entonces lo podemos quitar, ¿vale? Pero siempre siendo conservadores. Vale, entonces ya llegamos a la parte del modelo, de la minería de datos, ¿no? Que lo llamamos a esta fase, la fase de minería de datos, en la que tenemos, pues, en la que vamos a aplicar pues, distintos algoritmos. Y aquí es donde tenemos que tener clara esta diferenciación entre aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Entonces, el aprendizaje supervisado, como comentamos, son algoritmos y técnicas que lo que hacen es basarse en un dataset en el que hay datos etiquetados. Es decir, sabemos el valor de la clase que queremos predecir, de la clase la clase, ya sea clase a nivel dato categórico o dato numérico. Es decir, yo tengo la solución, por así decirlo, tengo la etiqueta, tengo lo que me tiene que dar el modelo, ¿vale? Porque voy a predecir un valor, ya sea categórico o numérico. Entonces, yo mis modelos los voy a entrenar para que se acerquen para que encuentren todas las relaciones que hay subyacentes entre los datos de entrada y que sean capaces de predecirme la salida. ¿Vale? Entonces, yo esto lo puedo hacer porque yo tengo ejemplos de este comportamiento. Entonces, con las distintas técnicas voy ajustando los modelos y obtengo una predicción. ¿Vale? Entonces, ¿qué dos problemas podemos resolver aquí? Pues de regresión o de clasificación. ¿Cuál es la diferencia? En regresión lo que estamos prediciendo son valores numéricos, ¿vale? Mientras
que en la clasificación estamos prediciendo valores categóricos o clases, ¿vale? Entonces, esta es la la diferenciación. Y que, claro, como son diferentes las variables de salida, pues tenemos algoritmos distintos. Pues los problemas de regresión, pues tenemos la regresión simple, regresión lineal, regresión polinómica, pues tenemos algoritmos como supervector machine aplicados a la regresión, random forest aplicados a la regresión, ¿vale? Mientras que para clasificación tenemos pues la regresión logística, tenemos también árboles de decisión aplicados a la clasificación, etcétera, ¿vale? Esto lo que tendríamos en digamos, en este abanico o en este paraguas. Si vamos a los algoritmos de aprendizaje no supervisado, encontramos básicamente los algoritmos de clustering, ¿vale? Que en lo que consiste es en yo tengo datasets, pero no sé las etiquetas que tengan, y el algoritmo me va a detectar distintos grupos que tienen características parecidas, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante las distancias, ¿no? Para saber, pues bueno, cómo dividir estos grupitos. También tengo otro tipo de algoritmos que son pues la de disminución de la dimensionalidad, porque tampoco yo sé a priori cuántas características me voy a quedar, ¿vale? Sino que es el algoritmo que me lo va a decir. Y también pues las reglas de asociación o de decisión. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es lo único que tenemos que saber de este punto es lo que acabamos de comentar, la diferenciación entre los distintos tipos de aprendizaje, que hay distintos algoritmos y cuáles son o sea, que nos suenen un poco a alto nivel los distintos modelos que tenemos, ¿vale? Pero que ya os digo que no hay que entrar a bajo nivel ni saber definir cuáles son las diferencias de cada uno de los modelos, etcétera. Esto no lo tenemos que conocer para el examen de esta asignatura y para superar esta asignatura. Para superar el máster sí, pero para superar la asignatura no. Vale. Exacto, Roger. Sí, o sea, la regresión y clasificación para modelos supervisados. Después, Daniel, ¿los problemas de regresión aplican a datos numéricos o solo a los continuos? A datos numéricos, ¿vale? Es decir, tanto sean continuos como discretos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo, por ejemplo, tengo, ¿cuál sería la casuística en la que, por ejemplo, datos discretos de salida me harían que de forma indirecta se convirtiera en un problema de clasificación? Si, por ejemplo, tengo solo dos valores posibles de la salida, ¿vale? Imaginaros que, yo qué sé, no sé, estoy prediciendo el peso de una silla, ¿vale? Entonces, a lo mejor tengo sillas que me pesan 200, bueno, 1 kilo y otros que me pesan 500 gramos y ya está. Entonces tendría 1000 y 500. Al final son dos números, pero que como solo tengo dos, al final es como tener como clases o valores discretos con muy poco recorrido, porque solo tengo dos. Entonces eso al final lo podríamos tratar mucho mejor en forma de clasificación. Pero si, por ejemplo, yo tengo valores que me van de salida que van del 1 al 100 y pueden tener todos los valores enteros del 1 al 100, pues claro, ahí tengo mucha variabilidad. Eso es un problema de regresión, que sí que es cierto que en ese caso la particularidad que tendría que tener es que, claro, si yo sé que son enteros, ¿vale? La salida de mi modelo, lo que tendré que hacer al final es la salida que me dé el modelo o decirle que tiene que ser un entero o redondearlo yo, ¿vale? Sería ese paso, quizás. ¿Vale? Y bien, Cristian, con respecto a mi pregunta, a ver, ostras, no la ha contestado. La del enriquecimiento de datos. Vale. ¿Es esa? Es lo que te he contestado, Cristian. Es lo que te he comentado de que realmente si yo tengo estos datos y me doy cuenta aquí que necesito añadir una fuente de datos, pues lo que haría sería, con esos datos nuevos, venirme aquí y ver cómo linkeo esos datos nuevos con los existentes que ya tengo y preprocesarlos, es decir, limpiarlos, quitarle valores faltantes, ¿cómo se llama esto?
normalizarlos, hacer las transformaciones pertinentes y después ya me volvería a este punto que es donde estaba cuando me di cuenta que quería una base de datos más y continuaría con el proceso. Vale. Ah, nada, no te preocupes, Cristian. Pero bueno, pero claro, ¿no? Vale. Estefan, vale, las fórmulas de recall, F1 score y todas estas métricas nos las tenemos que saber. A ver, sí, tendríais que entenderlas y saberlas, porque hubo una clase que las comentamos, entonces estas sí que las tenéis que entender, ¿vale? Porque esa justo sería en esta parte que vamos a entrar ahora. Una vez tenemos los modelos, tenemos que evaluarlos y los evaluaríamos pues con con métricas. ¿Qué tenemos que saber? Pues que si yo tengo un problema de regresión usaré unas métricas y si yo tengo un modelo de clasificación usaré otras métricas. ¿Vale? Entonces, para clasificación, pues los que habíamos comentado, recall, accuracy, F1 score y sobre todo las matrices de confusión. Y si estoy en temas de regresión, lo que tendré en cuenta serán pues, los distintos errores. Pues el error absoluto, el error relativo, el RMSE, etcétera. ¿Vale? Vale, a ver, me perdí un poco. Vale, aquí. Vale. ¿Puede entrar las diferencias? Sí, porque eso también se ha visto. ¿Vale? No tiene mucha relevancia, pero bueno, como es contenido que también se ha visto, pues también lo podemos sacar, pero bueno, ya os avanzo que no es el core. Muy, eso, como mucho las diferencias y sin más, no más detalle. Pero las fórmulas como tal, exacto, las fórmulas, más dos, las fórmulas sí para qué se usan. Al final, lo que tenemos que saber es poderlos calcular, ¿vale? Si tenemos una matriz de confusión, pues tener clara en la matriz de confusión que sean los falsos positivos, los falsos negativos, ¿vale? Dónde estarían ubicados cada uno de ellos y después, pues bueno, pues la formulación. Vale, entonces, bueno, pues todo esto que hemos comentado de estas fórmulas sería lo que nos ayudaría a evaluar. Y entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? De que no se suele entrenar un único modelo, ¿vale? Seguramente se suelen hacer pues probar distintos modelos, tener uno que sea el baseline, después otro que sea otra versión mejorada, etcétera. Entonces, las métricas nos ayudan a eso, a comparar y ver en cuál nos convence más y con qué modelo, qué enfoque nos quedaríamos, ¿vale? Entonces, una vez ya tengamos el modelo definitivo o el enfoque definitivo, a partir de esos resultados, junto con todo el análisis que hemos hecho, es cuando sacaremos el conocimiento. Es decir, pues bueno, gracias a esto, pues tengo la predicción de las viviendas a no sé cuántos años, pues yo ya puedo hacer pues, mis estimaciones, puedo ver si vendo, si no vendo, bueno, puedo tomar ya acciones en base a este precio, ¿vale? Porque seguramente hay una razón de que yo quiera saber el precio de la vivienda a un mes vista, por ejemplo. Pues igual es porque me quiero comprar una vivienda, porque quiero especular, no lo sé, pero bueno, ya tengo el conocimiento que me va a permitir pues hacer mi estrategia o de comprar vivienda o de lo que sea. Si estoy, por ejemplo, segmentando clientes, pues ya tengo todos los grupitos de clientes que tengo y ya puedo estar ya personalizando cada una de mis estrategias de marketing. ¿Vale? Entonces, ya ha llegado el conocimiento. ¿Que llevo aquí el modelo y la evaluación es pésima? Pues tendré que volver abajo y replantear. Decir, pues bueno, ¿qué opciones, qué cambios puedo hacer? Pues bueno, puedo añadir datasets. He eliminado algunas características que a lo mejor he sido demasiado exigente. Voy a quitar menos, etcétera. O mira, es que seguramente estos modelos que he probado, voy a ver si hay algún otro modelo, que por lo que estoy viendo es lo que sea, ¿no? Se sacan las conclusiones y se prueban otros modelos, ¿vale? Esto ya también lo iréis viendo cuando entréis en la parte más de trastear con los modelos, ¿vale? Pero bueno, este sería el flujo y lo que hemos estado viendo, ¿vale? Entonces, del proceso KDD y de todas sus fases, ¿todo claro? Perfecto. Vale. Pues entonces, nada, vamos a ver ahora, para terminar un poquito con el repaso,
es, bueno, aquí estas historias, es como un tipo, pues tipo actividades, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Tipo estas preguntitas, pues son preguntas que, por ejemplo, pues podrían salir en el examen, ¿vale? Estas parecidas o para que sepáis un poquito la línea. Perdonad. ¿Cuál es el objetivo principal de la metodología KDD? Solo aplicar algoritmos de minería de datos, transformar datos brutos en conocimiento útil y comprensible mediante un proceso iterativo, limpiar exclusivamente datos ruidosos o visualizar datos sin análisis. ¿Qué es lo que pensáis? A, B, C o D. Perfecto. Muy bien, la B. Sería esta. Bien. ¿Qué diferencia principal existe entre KDD y minería de datos? No hay diferencia, son sinónimos. KDD es el proceso completo, mientras que minería es solo la fase de explotación de patrones con algoritmos. Minería de datos incluye solo la evaluación o KDD no es iterativo. ¿Qué podemos decir aquí? Perfecto, la B. Muy bien. A ver. En la fase de transformación de KDD, ¿qué se realiza principalmente? Recopilación inicial de datos, generación de nuevas variables normalizando y reduciendo la dimensionalidad para obtener una vista minable, aplicar clustering o interpretación de resultados. Vale, perfecto, la B. Muy bien, a ver. Vale. ¿Por qué es iterativo el proceso KDD? Solo para ahorrar tiempo, porque los resultados de una fase pueden requerir ajustes en fases previas como selección o preprocesamiento. No es iterativo, es lineal o es solo en la fase de evaluación. Ay, perdona, a ver. Muy bien, la B. Bueno, he de decir que en el examen no sean todas la B. Después, la 5. ¿Qué se observa en la fase de interpretación y evaluación de KDD? Solo la precisión del modelo, la utilidad, novedad, validez y simplicidad de los patrones descubiertos desde la perspectiva del dominio, la cantidad de los datos iniciales o la velocidad de los algoritmos. Muy bien, la B. Vale, perfecto. ¿Veis? O sea, bueno, pues este estilo, un poquito más, a lo mejor con más nivel de detalle, un poquito que la diferencia de las opciones no sea tan evidente, pero son preguntas de... Sí, o sea, no van a ser muy complicadas. De hecho, ya es lo que os comento. No hemos entrado abajo, mucho a bajo nivel, pero conceptualmente parece que no, pero hemos abarcado un montón, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, realmente ahora la asignatura realmente sí que creéis, ¿no? Que os ha aportado, ¿no? Que ha enriquecido vuestro conocimiento un poquito, os ha hecho meteros, seguramente muchos de vosotros ya estaréis familiarizados con este proceso, porque algunos de vosotros ya estáis trabajando. Pero sí que es cierto que creo que, aunque sea un poco a alto nivel, pero tenemos ya como la perspectiva o la visión de todo, ¿no? ¿Nos da esta sensación? Vale, perfecto. Vale. Bien, ahora, por ejemplo, otras preguntas. Las de desarrollo, ¿vale? Que, por ejemplo, pues estas son de desarrollo que no habrá en el examen, pero un poquito para comentar, bueno, pues para comentarlas un poco y continuar hablando del proceso, ¿no? De lo que viene siendo, pues, el contenido que estamos viendo en esta asignatura, ¿vale? Por ejemplo, pues describir brevemente las 7 etapas típicas del proceso KDD y explica por qué la fase de procesamiento es crítica para el éxito de las siguientes, ¿vale? Es decir, esto es algo que es algo que tendríamos que saber desarrollar si tuviese, con estas, ¿no? Con lo que hemos estudiado en esta asignatura tendríamos que ser capaces de desarrollar esto. Las etapas las hemos comentado y la fase de procesamiento, ¿por qué es crítica? Porque depende de todo. O sea, en esta fase, perdón, aquí en esta fase de preprocesamiento y de transformación es la que después son los datos que finalmente le vaya a los algoritmos. Si yo no he hecho bien una limpieza, si yo no, no afino con la estrategia de datos faltantes o no los quito, pues va a ser determinante porque mi algoritmo va a petar, ¿vale? Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta.
Es lo que, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí es porque a veces también depende de literatura, aquí a veces también se incluye la fase de despliegue en producción, ¿vale? Es decir, yo tengo todo esto y después la siguiente fase sería ya desplegarlo en un entorno real, ¿vale? Pero si nos basamos en esta que es la que hemos visto en clase. Vale, després, aquí, bueno, si alguien quiere ser voluntario de comentarme un poco, pues eso, cuál sería el alto nivel o si no lo hago yo también. Por ejemplo, un ejemplo de análisis de clientes en un banco. ¿Alguien se anima a comentar aplicado a este caso estas etapas que haríais? ¿Alguien se anima o si no lo hago yo? Vale, entiendo que nadie se ha animado. Pues nada, ¿cómo analizar los clientes en un banco? Esto es muy ambiguo, ¿no? Entonces, bueno, quiero hacer un análisis, bueno, pues ¿qué es lo que hay que rever? Pues bueno, pues a lo mejor distintos tipos de clientes, ¿vale? Por ejemplo, pues bueno, puedo ver para distintos tipos de clientes, ¿para qué? Para que seguramente me salgan alertas de, bueno, pues este perfil es el típico que se queda en números rojos muy fácilmente, o este tipo de perfil es el típico perfil que no le puedo dar un crédito, este tipo de perfil es el que va a tener crédito preconcebido sí o sí, ¿vale? Y demás. Entonces voy a generarme como distintos perfiles de todos mis clientes. Entonces, aquí, ¿cuáles serían los datos? Pues aquí los datos serían toda la información que tengo de mis clientes, toda la información personal que pueda llegar a recapitular, desde en qué trabajan, qué sector, todo ese tipo de datos demográficos que llamamos, toda la información de estos clientes y además todos sus movimientos bancarios y acciones que haya hecho con su cuenta de banco. Entonces ahí yo tengo muchísimos datos. ¿Qué es lo que haré aquí? Después, pues cómo linkaré cada uno de los datos demográficos con los datos temporales de los movimientos, ¿no? Pues bueno, tengo que ver cómo se linka cada cliente. Después, qué es lo que haré? Pues evaluaré si hay datos faltantes. Si hay datos faltantes en los movimientos, de decir, pues hay un día que tiene movimiento, pero no aparece el valor, pues ahí sí que seguramente, como sí que hay una secuenciación y esa secuenciación depende del mismo cliente, pues igual podría o quedarme en la media o también interpolar, ¿por qué no? Pues bueno, pues interpolar. Hay distintas técnicas, pues a lo mejor no desde el anterior inmediato y el posterior inmediato, sino a lo mejor pues teniendo en cuenta los tres anteriores y los tres posteriores, pues interpolo el valor, ¿vale? Eso también vería un poco la estrategia, pero eliminaría los datos faltantes y después también en el siguiente paso lo que haría es ver si falla algún dato, ver que todos los datos son como tienen que ser, es decir, los movimientos van a ser numéricos, los demográficos, pues los que tengan que ser literales, pues los dejo en literales y van a ser categóricos, pero tipo edad y tipo otro tipo de variable que ahora no caigo, pero que pudiera ser numérica, pues la dejo numérica, ¿vale? Entonces, ahí ya los tengo todos con su tipo correctamente. ¿Cómo después voy? Los transformo. ¿Qué haré? Pues estos categóricos de la profesión que tiene, el sector, todo eso lo voy a codificar. ¿Vale? Lo voy a codificar pues bien usando pues OneHot Encoding, por ejemplo. Para sí, pues mira, como tampoco van a tener tantos valores, porque al final sectores, pues yo qué sé, van a ser 10, máximo 12, y además, pues voy a utilizar esto para no inferir ningún orden. Venga, va, pruebo así, ¿vale? Por ejemplo, después a lo mejor no me funciona y vuelvo a iterar y lo codifico de otra forma. Pero bueno, y después ahí ya tengo todos mis datitos transformados y preparados y ya llego a la parte de minería de datos. ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que tengo en cuenta en esta parte? Que yo lo que quiero hacer es segmentación de clientes, ¿vale? Quiero buscar grupos. Entonces aquí voy a utilizar un aprendizaje no supervisado y basado en clustering. Ya después ya viendo, pues yo al final lo que quiero ver es distancias entre comportamientos. Pues a lo mejor me quedo, pues hay distintos tipos de clustering, pues a lo mejor me quedo con el Camins. Empiezo por ese, que es el más sencillo. Y después ya veré si me lo complico, ¿vale? Entonces, una vez tengo esto, lo interpreto y evalúo. ¿Cómo evalúo esto? Claro, yo no conozco cuántos sectores me tienen, o sea, cuántos grupos tengo que tener. ¿Vale? Entonces, ¿cómo evaluaré? Pues veré las métricas de los clústeres. Pues yo que sé qué tan separados están los clústeres, si he sido capaz de diferenciar bien los clústeres y
qué características tienen cada uno de los clústeres. Pues a lo mejor me saco pues, la media de las edades, la media de tal, ¿vale? Es decir, pues bueno, los 3 sectores que predominan en cada uno de los clústeres, por ejemplo, ¿vale? Y tengo esa caracterización. Y ya con eso yo ya tengo mi clustering y ya tengo el conocimiento de, vale, de distintos perfiles creados. Ya sé que la gente que tiene un crédito preconcebido está entre este y este ratio de edad, tal, no sé qué, no sé cuántos, tengo un perfil. A los que no les voy a hacer a los que me van a quedar en bancarrota, pues serán estos. Pues bueno, a lo mejor a estos les voy a intentar dar unas pildoritas para que sepan ahorrar, yo qué sé, ¿vale? Y así, pues voy a ir tomando distintas acciones en base a esta información que he sacado de mis clientes, ¿vale? ¿Para qué? Pues para evitar, por ejemplo, que tenga muchos clientes en bancarrota, para empezar a ver cómo potenciar, por ejemplo, dar más crédito a distintos, por ejemplo, me he dado cuenta que solo estoy dando créditos preconcebidos a los funcionarios, pues pobre a los otros tipos de personas, ¿no? Que se dedican a otro tipo de sector, pues voy a ver porque algo estoy haciendo mal. Es decir, de ahí ya voy infiriendo esta información y en base a eso pues voy a tomar acciones en el banco, ¿vale? Eso sería un proceso completo de KDD. Visualizaciones, ¿cómo haría esto? Pues seguramente con un dashboard. Tengo todos mis clientes y entonces, pues bueno, pues vería distintas formas para que si yo soy la directora del banco o lo que sea, pues, o quien me encargue de hacer este tipo de gestiones, pues tenga en un golpe de vista todo el escenario y ya pueda ir navegando y tomando acciones. ¿Vale? Entonces, esto sería lo que decimos el proceso completo. Bien, ¿cómo se relaciona la metodología KDD con el aprendizaje automático? Pues bueno, es lo que hemos estado es lo que estábamos comentando, básicamente, en esta parte, ¿vale? El aprendizaje pues, es una parte de la minería de datos y es una parte de la algoritmia que va a inferir estas relaciones entre mis datos y me va a dar pues, estas insights, ¿vale? Entonces, pues es muy importante. Pero bueno, todos los pasos son importantes porque sin cada uno de estos pasos, el resto de pasos no funciona. Entonces, son necesarios todos. Vale, y después, vale, ¿cuáles serían las limitaciones de aplicar solo técnicas de minería de datos sin seguir el proceso completo? ¿Cuál creéis que son las limitaciones? ¿Podríais decir algunas? ¿Qué se os ocurre? Vale, las limitaciones de aplicar técnicas de minería de datos, es decir, hacer solamente esta fase sin tener en cuenta estas. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo lo que estáis comentando, perfecto. No podemos entrar en un modelo con datos categóricos. Perfecto, puede haber conflictos con los datos, muy bien que no den la información completa, muy bien que se vuelva loco vamos, estamos entrando mucho vallas debido a que no tenemos un escalado de los datos. Cada etapa es necesaria, si no se cae abajo, por ejemplo, si no hacemos el preprocesamiento, no habríamos limpiado y organizado los datos. Muy bien, perfecto. Desconocimiento a fondo de los datos, no tendríamos resultados fiables, puesto que estos no han sido tratados. ¿Qué datos nos sirvan? Exacto, exactamente. Todo lo que estáis diciendo serían las limitaciones que habría. O sea, es decir, estaríamos haciendo el tonto, hablando mal y pronto, porque estaríamos utilizando datos que no sabemos ni lo que tenemos que encontrar. Estarían datos que a saber cómo serían, cómo los tomaría el modelo. Estaríamos haciendo algo sin sentido. Exacto. Estaríamos haciendo todo, estaríamos metiendo mucho sesgo sin sentido y sería un peligro interpretar y usar esos resultados para algo. El no desconocer ocurriría un problema de volver varias veces a reiniciar. Claro, habría que, sí, o sea, si no tenemos, o sea, tendríamos que, es necesario, o sea, todo el proceso. Exacto, lo que habéis comentado. Vale, fenomenal. Entonces, bueno, con esta pregunta, yo creo que estas preguntas también sirven un poquito para reforzar lo que hemos visto de la metodología KDD y que
lo que estoy viendo es que realmente sí que habéis estado en el proceso, o sea, sí que habéis, os habéis empapado, ¿no? Podemos decir. Yo creo que lo tenéis claro. La otra, claro, en la práctica es cuando pues uno se pierde mucho tiempo mirando los datos, calentándose la cabeza en ahora qué hago, ¿vale? Es decir, al final esto ahora ya requiere de práctica, de enfrentarse a problemas, a datasets, a ir practicando y demás. Vale, entonces, hasta aquí es lo que quería mostraros un poquito como parte del repaso. No sé si tenéis alguna duda. Perfecto. Vale, pues entonces si lo tenéis todo claro, ya os digo, hasta el miércoles, hasta el jueves que tenéis el examen, sentiros también si tenéis alguna duda o lo que sea, pues preguntarla. Yo, a ver, todo bien, sobre una consulta de las ideas, yo me basé en... Sí, sí, o sea, Cristian, total. Está bien, usando esa estructura estaría bien. Lo que estoy he comentado, perdona que sea una pesada, pero que debéis de justificar un poquito el problema que vais a resolver, eso justificarlo y reforzar pues, el interés que habéis tenido en ese dataset, porque y demás, ¿vale? Y después, la de las actividades, sí, he comentado hablando del compañero, creo que ha sido el compañero Alejandro, igual me equivoco, lo ha comentado también y al final sí, dejar el plazo hasta el domingo para que, bueno, si eso se puede dar un poquito más de relajo, ir más cómodos al examen, pues que no sea una limitación. Y las de multirespuesta puede tener varias respuestas posibles, siempre habrá una correcta. A ver, si son multirespuesta, se comentará, entonces será que tendríais que saldrá en el enunciado y en el título de la pregunta y vosotros tendréis que escoger pues, las que sean correctas. Si se dice que hay múltiples respuestas correctas, pues le tenéis que dar pues, a las que consideréis. ¿Vale? Pero os digo que esas son un pocos casos. Vale. Entonces, nada, si no hay ninguna pregunta más, dejaríamos la sesión aquí, ¿vale? Ya sé que es un poquito más pronto de la hora, pero bueno, al final es de lo que se trata, ¿vale? De reforzar esto, de trabajarlo y también pues de animaros un poquito y que veáis que el examen no va a ser complicado, ¿vale? Ay, muchas gracias a vosotros. La verdad es que eso también lo quería comentar, que he agradecido un montón la participación que habéis tenido en clase, ¿vale? La verdad es que se agradece mucho pues tener que estéis implicados y inferir un poco que os interesa el tema, ¿vale? Entonces, nada, me da pena porque, bueno, en verdad esta es nuestra última sesión síncrona. Entonces, nada, también aprovechar de que cualquier cosa en que, no ahora, sino en futuro, os pueda ayudar, os pueda resolver cualquier tipo de pregunta, cualquier, no sé, a futuro, cualquier cosa, sentiros con confianza de escribirme al correo que tenéis todos disponible o ya sea en apoyo, TF, lo que sea. Me escribís y si os puedo ayudar en lo que sea, será un placer. ¿Vale? Entonces, nada, con esto, con este agradecimiento mutuo, la verdad, de la asignatura que la habéis hecho muy amena y llevadera. Espero que hayáis aprendido mucho, aunque da la sensación de que hemos visto mucho y no hemos profundizado con muchas cosas, pero era el objetivo. Entonces, nada, espero que os haya gustado de cierta forma la asignatura, que estudiéis un poquito, aunque os digo que habiendo asistido a clase y demás, el examen lo vais a hacer genial. Y nada, cualquier cosita estamos en contacto por correo. ¿Vale? Mucho ánimo para el examen y bueno, para también el resto de las asignaturas y en el resto del máster, que la verdad es que es muy chulo. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias. Voy a dejar de grabar